persona hay una historia, una verdad que late, un recuerdo que duele o que inspira. Hoy esa historia va a contarse en voz alta. No es ficción, no es guión, es la vida misma, porque todos tenemos una historia que contar. Momentos que nos marcaron para siempre, recuerdos que vuelven en forma de palabras, emociones que piden ser escuchadas. Comunicar de forma simple para hacer visible lo invisible. Bienvenidos a En Voz Alta. Historias en primera persona. Conducción y producción periodística. Mauro Ariel Falconi, ganador del Premio Martín Fierro a la Comunicación Digital 2023. Porque cuando alguien se anima a contar, siempre hay otro que se anima a escuchar. Conversaciones en voz alta. 22, hoy no vive ninguno y no es que yo sea el mejor, solo tengo algo de suerte. ¿Y qué es la vida sin emociones? Y entender que de eso se trata la vida. Transmitir emociones y muchas veces contar historias. Y esas historias que a vos te hacen entender, entre otras cosas, que hacer política y gestionar política no es mala palabra. Porque detrás de aquella persona que hace y deja de hacer para poder hacer, para que vos hagas, y no es un trabalengua, hay gente que 24/7 está detrás de tus necesidades. Y es hacer política. 2 oídos, una boca, escuchar, hablar y resolver. Hoy vamos a tener un programa donde te vas a enterar cómo funcionan las comunas por dentro, pero especialmente la Comuna 13. Hoy va a estar con nosotros, en breve, segundos nada más, Florencia Escabino, presidenta de la Comuna 13. Le vamos a preguntar si es hincha de algún cuadro de la zona, cómo es gestionar la ciudad, si una comuna es un pedacito del gobierno de la ciudad con todas las misiones y funciones. Quédate, son segunditos nada más. Que vamos, venimos. Seguís escuchando en voz alta. Historias en primera persona, donde las historias cobran vida a través de las voces de sus protagonistas. Y te agarré tomando. Que así sea, un poquito de café para reponer. Gracias, Florencia, por estar. Gracias a vos, gracias a ustedes por invitarme. Es un placer. Por haber hecho esta intro, así como tan propia, ¿sí? Es muy propia y forma parte de lo que uno quiere transmitir, que es simplemente generar esa confianza entre el vecino y los funcionarios. A ver, que hacer política no es mala palabra, que el funcionario es un vecino más. Entonces, la charla de hoy va a ser, vamos a conocer a Florencia como funcionario, pero también vamos a conocer a Florencia en su rol de gestión. Y yo a veces, para romper la cuarta pared, como digo siempre, pregunto, ¿se nace o se hace? Yo creo que se nace con determinados dones o determinadas habilidades que uno las explota, claro, si tiene ganas, si se le da, y también se hace, porque a los cargos públicos, a la gestión, se aprende, ¿sí? No es que uno tiene, por supuesto que uno tiene una dedicación, una vocación. Yo durante un montón de tiempos yo tengo un título profesional, yo creí en mi absoluta vocación, soy contadora pública, mi título de base, ¿sí? Claro, Que me iba a dedicar siempre a lo que tiene que ver a las cuestiones contables, financieras, al mundo empresarial, hasta que un día tuve un ofrecimiento y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Exactamente. Y hoy en día, si vos me preguntás a mí, el estar en gestión pública y el hacer política es una vocación para mí, claro, ¿sí? Y un poquito como extendiéndome en esta introducción que vos decías, yo siempre tengo una frase, que no es mía, se la habré sacado a alguna otra persona y no sé, la hice marca registrada, que yo digo que la buena gente, las buenas personas, hacen mejor a la política, ¿sí? Coincido. ¿Sí? Y pueden introducir mejores políticas. Es difícil, no es un mundo fácil, como tampoco es el mundo empresarial, tampoco es el mundo cuando vos conducís un directorio en una empresa, ¿sí? Todos tienen sus bemoles y sus aristas, ¿sí? Lo que es un poco como molesto últimamente es esto de como cierta desconsideración claro, de la gente respecto del ser político o de ciertos políticos, ¿sí?
Una funcionaria, colega tuya, no vamos a dar nombre, me dijo, yo no soy política, yo hago política. Ujú. ¿Vos te considerás que hacés política más o sos más política? No, yo hago gestión y hago política. Ahí está, ¿Sí? esa es la diferencia del que dice ser político y el que hace. ¿Sí? No vamos a pegarle a nadie, quédense No. tranquilos que no le vamos a pegar a nadie. Y tenés una parte de docente. ¿Sí? ¿Cómo es eso de mezclar la docencia con la gestión? ¿Hay algún punto de unión entre ambas cosas? Sí, por supuesto que sí. Hay un punto que la docencia me nace a mí de una forma absolutamente, como vos decías antes, se nace. Si yo creo Claro. que nací para la docencia. ¿Por qué? Porque tengo una facilidad, y la facilidad es transmitir algún conocimiento. Claro. ¿Sí? Decidí hace un tiempo ser docente y primero fui docente muchos años, como hacemos todos, a ayudar a hacer tareas a los demás, ser maestra, profesora. No soy maestra porque es una función como muy propia, ¿sí? de quien estudia muchos años para eso, pero sí soy profesora universitaria. Yo doy clases en la universidad, doy clases en ciencias económicas, en la UCA, y doy una materia que se llama presupuesto y control de gestión. ¿Sí? Wow. Entonces, ¿en qué punto se une algo en esto de que es muy interesante contarles al alumnado cómo se hace gestión pública, cómo se gestiona un presupuesto, ¿sí? Cómo se trabajan las cuentas públicas, Claro. que hasta que no llegás al final de la carrera quizá no lo ves, ¿sí? Bueno, ahí. Y segundo, porque también uno del otro lado, cuando vos haces gestión, también haces docencia. Exactamente, te ¿Sí? iba a decir justamente eso, que en ambos puntos se conectan. Ya nos vamos a meter de lleno en lo que es la gestión y nada menos que en lo que es la Comuna 13, que, a ver, más de 260.000 vecinos, no es fácil, es el pulmón verde de la ciudad de Buenos Aires, que más rincones de espacios verdes tiene. ¿Qué dejaste de hacer para poder ser, Flor? ¿Qué dejé de ser? A ver... O de hacer. De hacer. Muchas veces uno deja un montón de cosas de su vida personalísima y privada, ¿sí? Porque así como vos dijiste, no sé si está bien o está mal, pero esto te lleva a una vida no demasiado sana, que son 24/7. Tal cual. ¿Sí? Porque si hay tormenta, vos empezás a ver que si es de noche hay tormenta, y que el aviso, y que el arbolito, y que la calle, Claro, y que claro. si sucede algo, ¿sí? Y yo tengo un tipo de personalidad que cuanto más en serio me lo tomo, más carne se hace en mí. Entonces uno deja un montón de cosas. Dejas de ir a ver a tu hijo jugar el sábado. Claro. Y eso que tengo hijos grandes, o dejas de acompañar en determinadas cuestiones, o no sé, la docencia siempre fue digamos, lo que yo dije, no voy a renunciar a esto. Y además de ser docente, sí también me propuse ser estudiante. Porque Claro. también este año terminé de hacer el año pasado terminé de hacer una maestría, ¿sí? Bueno, entonces no eso es no poca lo dejo cosa. de hacer. Es decir, todo lo que sea, bueno, pero voy a caer en algo, es decir, todos los conocimientos que vos podés adquirir es para, en cierta medida, brindárselo al vecino, Por supuesto. a la gestión. Por supuesto, porque no obstante eso, la maestría tiene mucho que ver con el espacio público, ¿sí? Es una Claro. licenciatura sobre economía urbana. El urbanismo me desafía todo el tiempo a mí, y más en una pieza de ciudad o en mi comuna, ¿sí? Por lo menos para tener una visión y para poder estar a la altura de lo que demanda este puesto, que no es poca cosa. No es poca cosa, porque había un montón de preguntas que nos iban haciendo a medida que fuimos haciendo la difusión del programa, y muchos vecinos me preguntaban, ¿la comuna es un mini gobierno de la ciudad? Le digo, bueno, vamos a preguntarle a Florencia que nos cuente cómo es gestionar desde una comuna. Y no es poca cosa una comuna como la tuya, que es enorme. Sí, es enorme, tiene, como vos decías, tiene 3 barrios primados, como para ubicarnos. Sí, Vos vamos a hiciste ubicarnos. un buen estado de Dale. situación. Vos dijiste Comuna 13, casi 265.000 vecinos con el último censo. Vecinos que, si vos también ves las estadísticas en cuanto a edad, tengo una gran cantidad de vecinos mayores de más de 65 años. Claro. ¿Sí? Con un nivel sociocultural en rangos altos, en cuartiles altos, o sea, una población muy educada.
¿sí? Sí. Con terminalidades de estudio en tiempo, en forma, con muchos profesionales universitarios, ¿sí? Entonces, eso te demanda también una cierta preparación, ¿sí? En donde estás sentado para poder como estar hablando con ellos, ¿no? Tal Pero cual. aparte de esto de la comuna, si es un minigobierno o no, la ley de comunas aspira a que sea un minigobierno, la Tal cual. 1777, nosotros somos un órgano constitucional dado por la Constitución, la Junta Comunal está representada por 7 miembros, que por el sistema DONT cada uno va a la proporcionalidad de Tal cómo cual. ha salido la fuerza política, ¿sí? Y lo que es así como interesante de todo esto es que nosotros tenemos 2 competencias hoy que son plenas, que no las pueden hacer otros si no somos nosotros, ¿sí? Por así decirlo, para que ¿Cuáles una serían? es el mantenimiento de los espacios verdes, ¿sí? Nada más ni nada menos, algo que tiene vida propia, y el arbolado de alineación, o sea, los arbolitos que vos tenés plantados en la vereda de tu casa, ¿sí? El resto, muchas de las otras cuestiones se gestionan en la comuna, ¿sí? Como ser los trámites, como ser un DNI, como ser venir a ver algo que tenga que ver con rentas o ese Sí, tipo de trámites. cuestiones, o la licencia de conducir, Claro. divina. Eso es maravilloso. Buen dato estás dando porque lo han preguntado el tema, pero bueno, vamos a ir respondiendo a medida que vamos conversando. Pero bueno, estas 2 funciones, que son las funciones primarias de la comuna, que son exclusivas, por llamarlo de alguna forma, no es poca cosa, porque hay que estar detrás de la poda, hay que tener en cuenta que hay determinados árboles que hay que podarlos en algún tiempo determinado del año. Me imagino las capacitaciones que habrás tenido en lo que es botánica y demás. Ujú. Pero vamos a hablar de gestión, porque a mí me Claro. apasiona hablar de gestión como hombre de más allá de medios, de hacer y gestionar políticas públicas, es algo que me apasiona. Y te quiero preguntar cómo es gestionar el espacio público, que es de todos, cuando tenés un montón de trabas para poder hacer realidad que sea de todos. ¿Cómo lo manejás? ¿Cómo te manejás? Bueno, lo primero que nosotros gestionamos en lo que es espacio público son los espacios verdes. Bien, ¿sí? empezando por ahí. Espacios verdes y públicos. Entonces nosotros tratamos de que ese espacio sea un espacio pleno, que esté a disposición de todos los vecinos. Vos sabés que un espacio verde y público le modifica positivamente siempre Claro. la vida a las primeras 2 manzanas lineales que tenga alrededor de Claro. ese espacio. ¿De qué forma? Tratando de que esté en condiciones. ¿Sí? Bien. Es muy difícil mantener un espacio verde y público en condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 265.000 vecinos, un montón de vecinos que entran por el Portal Norte y un montón de vecinos que vienen los fines de semana Tal cual. y también usan, seguramente, y los que más se usan son los espacios centrales de nuestra comuna, como ser Barrancas de Belgrano, frente a una estación de tren. Entonces, el mantener espacios de calidad, ¿sí? Desocupados, espacios ordenados, espacios en donde vos te puedas sentar en un banco y el banco sea un banco, esté bien y esté bien, ¿sí? Que el cesto papelero no desborde, ¿sí? Y por supuesto tenemos el gran desafío, otros grandes parques que son los parques de la costa, Claro. ¿sí? Muy utilizados en las épocas más estivales, más de verano. Y bueno, y ahí también uno tiene que cumplir ciertas reglas en el mantenimiento. Y como vos decís, bueno, el espacio público es un espacio muy demandado, porque es el espacio de todos. Pero siendo el espacio de todos, es el espacio que con más reglas cuenta. Tal cual. Porque tiene reglas de uso. Porque que sea de todos, No significa que no sea de nadie. ¿Viste? Como la Exactamente. gente, viste que uno toma por opuestos. Tal cual, ¿sí? tal cual. Y la verdad que esto se torna casi como una discusión o una charla filosófica, pero no, es así. Entonces, bueno, uno está en un montón de cuestiones y hasta está en detalles que el vecino no sabe, ¿sí? O no sabe o no se tiene por qué dar por enterado, porque para eso tiene un gestor, que somos nosotros. Ahí ¿sí? está. A ver, tiene que ver con el gestor como gestión de gestionar, hacer, pero también comunicar. Claro. Y el vecino, depende, como vos decías, la franja etaria, también el vecino se acostumbró a muchas cosas que a medida que fue corriendo el tiempo y se fueron modificando leyes, obviamente el vecino no tiene por qué saberlo, Claro. pero se pueden acercar tranquilamente a la comuna donde los van a atender, donde los van a recibir y también le van a contar qué es lo que se está haciendo. Y yo te quiero preguntar por 3 pilares que han salido mediáticamente por todos lados, que es el tema del tren.
Ujú. ¿Sí? Quiero que me cuentes, porque no fue fácil y no es fácil llevar adelante esa competencia y ese proyecto adelante. Contame un poco acerca de eso. A ver, nuestra comuna está atravesada por 3 líneas de No, ferrocarriles. ¿sí? terrible. Eso genera barreras. ¿sí? Entonces vos tenés la línea Mitre Tigre, la otra Belgrano Rosario o Belgrano José León Suárez, y después la que viene más para el lado entre Lugones y Cantilo. Entonces, bueno, los desafíos siempre con estas barreras urbanas son, ¿qué pasa con los espacios que quedan al costado y que se vuelven o que son transferidos de gobierno nacional? Porque todo Claro. lo que son los espacios de explayones ferroviarios, si te referís a Sí, eso, sí. de explayones ferroviarios, que haya un convenio, un acuerdo, una transferencia de competencias desde el gobierno central, que es quien tiene el dominio, al gobierno de la ciudad, después eso tiene que convertirse en algo. En algo. Esos terrenos, especialmente los de colegiales, tenían una ley regulatoria, ¿sí? En las cuales había ciertas parcelas que eran dedicadas a uso residencial, o sea, a la venta, ¿sí? Y otras tantas que configuraron lo que es hoy el Parque Playón Ferroviario Colegiales, ¿sí? Un parque que va desde Federico Lacroze Enorme. hasta Virrey Avilés y desde la calle Moldes hasta las vías del ferrocarril. ¿Sí? Un parque que tiene como distinción, ¿sí? Esto de haber sido un explayón ferroviario y de haber tenido un proyecto, ¿sí? que devino de un proceso participativo con los vecinos. Primero porque estaba mencionado en la ley y después porque creo que son los proyectos que cuestan un montón llevar adelante porque hay que catalizar y hay que volcar en un plano Claro. las Sí, todo. expectativas de cada uno, Ahí ¿no? está. Hay Las que expectativas de levantar cada las uno. expectativas Ahí y hay después. el que quiere todo verde, el que quiere uso ¿Y deportivo. cómo el que se conforma a todo el mundo? ¿Cómo se hace eso? La verdad que eso es mucho trabajo, Ujú. muchas reuniones y gente que está preparada a tal fin para ser catalizadores, que son los equipos Claro. de antropología urbana que nos asisten siempre para este No es tipo fácil. de... No es fácil. No es No es fácil fácil. porque siempre falta algo, siempre a último momento sobra algo, o el camino es más angosto de lo que debería ser, o las aparte plantas no son las que el vecino esperaba. Entonces, y pero ahí bueno. te imaginas, decís, wow, ¿cuántos arquitectos o cuántos ingenieros teníamos en la comuna y no lo ¿Viste? sabíamos? Sí, yo digo siempre lo mismo. Primero, los tenemos aquellos que son de vocación, o Claro. sea, se sienten paisajistas, Sí, saben sí, de sí, todo. sí, Viste sí, que sí. nosotros los argentinos creo que es una idiosincrasia muy particular. Hablamos de todo, sabemos de todo, opinamos de todo y queremos que lo nuestro se haga como nosotros queremos, Claro. ¿sí? Pero después en mi comuna de verdad que hay muchos profesionales. Claro, por eso te Entonces digo. vos te sentás ahí y dices, ay, ¿y ahora qué? Yo, ¿viste? Pero bueno. Flor, vamos a seguir con la gestión, pero ¿cómo te llevas con el halago, el aplauso, y cómo te llevas con la crítica y a veces el rezongo de la gente? ¿Cómo te llevas con ambas cosas? A ver, ¿Cómo lo manejas? Después de 7 años, Ujú. ¿sí? Estoy preparada. Mi nivel de frustración fue como fundiéndose porque la gente no se acerca para decirte, che, qué bien que estás haciendo esto. Sino la mira. gente siempre se acerca para decirte lo que está mal, lo que le falta, lo que reclama, Ujú. lo que considera que es un error tuyo, y si no es un error tuyo, a mí no me importa y lo tenés que llevar vos, ¿sí? Me llevo un poco mejor, ¿sí? Claro. Lo que intento, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Nosotros vivimos en un mundo demasiado irreal muchas veces, dado por esta cuestión del que critica fuertemente en las redes sociales o el que te halaga por redes sociales, ¿sí? En las redes sociales hablamos sobre todas las cosas, no del Twitter, que es otra red, no se llama Twitter, se llama X. Pero es una sino herramienta, tomamos como herramienta. Sino Instagram, Claro. ¿sí? Que es una herramienta también de comunicación, pero a la cual la gente, como no da la cara, se anima a todo. Tal ¿sí? cual. Bueno, no, me llevo un poco mejor, si no después de 7 años sería, viste, terrible. Bueno, terrible. pero forma parte, porque ahora viene la otra pregunta. ¿Y qué te enoja? A ver, ¿qué me enoja? Me enoja la falta de respeto. ¿sí? Ok. Todo. Yo creo que todo en esta vida se puede decir, ¿sí? Sin herir al otro, sin hostigar al otro y sin avanzar sobre el otro, ¿sí? Entonces ahí sí te encontrás con mi pared. Florencia, hasta acá llegaste con mi límite, ojo. Y golpeas Ojo. la mesa. No, pero sí pongo un límite muy firme.
empiezo a no tutear a la gente y empiezo a decir, mira, esto que vos estás haciendo se está pasando Claro. de lo que yo tolero, ¿sí? Aviso. Hasta ¿sí? ahí. Aviso. Metes el freno. Aviso. Bueno, estamos conociendo a Florencia, la presi de la Comuna 13, como todos decimos, porque en esto del día a día y de ser un vecino más, porque de eso se trata, 24/7, pero un vecino más con obligaciones, la estamos conociendo en su rol de funcionaria, pero también en su rol como persona a pie que camina la Comuna 13 de punta a punta, y eso que no es chica, porque recordanos, ¿cuántos barrios son? 3 barrios. Estamos hablando de Núñez, Belgrano y Colegiales. que no es poca cosa, No, es un montón y los 3 muy distintos. totalmente distinto. Llega el verano, Flor, Ujú. y empieza Vea Costa, algo que es maravilloso. ¿Se hace un trabajo especial para ese operativo? Siempre que hubo operativo que tuvo que ver con el Vea Costa, sí, muy especial, porque la verdad es que el tener parques que van a recibir la cantidad de gente que se recibe con las actividades, por supuesto, porque cuando se hizo Vea Costa, en casi todos los veranos, tenían muchas actividades programadas, ¿sí? Vos tenés que tener el parque en condiciones, el agua que le llegue al parque en condiciones, Tal cual, completo. los grifos, las duchas, las canillas, los baños en condiciones. Entonces sí, se prepara, uno lo empieza a preparar, un parque para recibir un Vea Costa. En su momento se hizo. Hubo un parque como el parque, no sé, el parque ahora de la ciudad que recibe ese tipo de actividades, necesita una preparación previa mínima con el espacio verde en condiciones de un mes anterior a esto, y todos nos preparamos, ¿sí? Tal cual. Nos preparamos fuertemente. Interdisciplinariamente, Sí. Con el resto de los funcionarios de las distintas áreas de gobierno. Hay algo que vos hiciste hincapié y se estuvo laburando mucho, ya hablamos de lo que fue el playón Colegiales, pero también se estuvo trabajando mucho en lo que es la elevación de las vías del tren. Claro, por eso te pregunté. ¿Cuál de las dos? No, ya vamos a llegar. Bueno. Porque eran dos cosas que van de la mano. A ver, yo no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero va de la mano. Y ahora vaya a tener una tercera, que después te la cuento también. Bueno, contame esto y después dame la primicia. Dale. No es una primicia, es una cosa que se me ocurrió. Pero bueno, después en la segunda de las vías, estas que yo te digo, la extensión de lo que es el retiro Tigre, de la línea Mitre, se elevaron, levantándose, en mi comuna son aproximadamente, creo que 3 kilómetros de elevación, en lo que es la comuna. Después sigue para la comuna 14, o sea, va desde Monroe hasta Hipódromo la elevación. Ahí se empalma ya con un tren elevado. Pero ¿qué es lo que surge de esto? Surge la posibilidad gigante, primero, de tener una exponencial, las cuestiones que se refieren a seguridad vial y a permeabilidad, porque vos tenías una barrera física, barrera, un auto, un paso a nivel, lo que fuere, que generaba un montón de accidentes o más accidentes viales, ¿sí? O inseguridad vial, ¿sí? Y después la elevación te permite un tren circulando a una velocidad a una frecuencia mucho más mejorada que circulando a tierra, ¿sí? Y después te genera una actividad económica. Totalmente. O una posibilidad de lo que yo llamo encontrarle una nueva beta económica al suelo. El suelo se valoriza. ¿Por qué? Porque vos tenías, siempre y cuando la idea y el proyecto de lo que vaya debajo de la elevación, ¿sí?, sea una actividad que económicamente sea rentable. Y reditúe, sí. Bueno, hablemos de gastronomía. Hablemos siempre todas estas elevaciones y las cuestiones que están alrededor del ferrocarril, cuando vos actuás sobre los terrenos, siempre tienen que tener una proporcionalidad dedicada al espacio verde y público o al espacio público, y una proporcionalidad dedicada a lo que puede ser uso privado. Bien. ¿Sí? Entonces, vos acá tenés debajo por mi comuna, o sea, desde la calle Monroe hasta Virrey del Pino, ¿sí?, distintos usos dados por la elevación generó nuevos terrenos. Esos nuevos terrenos, el dominio del terreno es del Estado Nacional Argentino, con lo cual la concesión es del Estado Nacional Argentino. Pero hubo un gran concurso en donde se presentaron determinadas firmas a una concesión a tanto, creo que son a 30 años, ¿sí?
y la verdad que lo que se generó es maravilloso. ¿Los permisos los generás vos desde la comuna? No, esos permisos se generan desde lo que es las áreas centrales, quien Ok. tiene las potestades, o sea... las Pero de gobierno, de gobierno de la perfecto, ciudad. perfecto. Sí. La concesión no, la concesión es nacional. con lo Perfecto, cual lo pero que los interviene permisos son sabe. nuestros, de El gobierno de la permiso, ciudad, quiero digamos, decir. una habilitación comercial es del gobierno de la ciudad porque es el gobierno que tiene pisada. Exactamente, perfecto, eso vale o aclararlo. competencias. Nosotros tenemos muy pocas competencias respecto a lo que son las habilitaciones y los usos de los, por así decirlo, de las parcelas privadas. Tal Esas cual. son parcelas privadas. Y el ¿sí? control del espacio público sí lo llevas vos. El control del espacio público lo llevo concomitantemente con fiscalización del espacio público, pero sí, las calles, que no sé, el ordenamiento, no sé, de alguna calle que no tenga manteros, Claro. que suceda algo, que asistamos o que me digan, no, bueno, no sé, voy a poner Sí, un caso mesas, muy sillas. mesas y sillas, una verdulería que hizo una torre de cajones en la puerta. ¿sí? Ok. Entonces, nuestros inspectores tienen poder de intimación. ¿sí? Poder de policía. Van, intiman, sí. Perfecto. Sí. Lo mismo que nuestros guardianes de plaza Claro. sobre lo que son los espacios verdes y públicos, las plazas, paseos y lo que fuere que tenga un guardián. ¿sí? Cuando yo te decía que no era una tarea fácil y cuando ella decía que era 24/7, ahora te estás dando cuenta por qué, porque esta realidad de llevar adelante la gestión no es fácil. Porque gestionar hay que meterle una impronta de conocimiento, porque es contadora, es docente, pero tiene que saber de normativa, de leyes, ley de comuna, la ley de la de código de habilitaciones y permisos, la ley de faltas e infracciones, y así un montón de cuestiones que hacen a que la comuna tenga una buena gestión y lleve adelante una buena gestión. Y además es una comuna que es visitada, y muy visitada, como decías vos, por vecinos propios de la ciudad y vecinos de otros lados. Y hay que conservarlo, y para que la gente tenga ganas de ir, hay que manejarlo, hay que preservarlo, hay que cuidarlo, hay que fomentarlo, así como si fuera una obra de teatro. De todas las obras de teatro que armaste, de todos tus proyectos, de todo lo que llevaste adelante, y no te voy a dejar pasar que me tenías que contar algo. La tercera. Ahí va la tercera. ¿Qué fue lo que más satisfacción te dio, Flor? A ver, a mí me encantan las obras en el espacio público. Generar obras. Me encanta generar sobre todo obras sobre espacios verdes, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué me generó? Bueno, Parque de Playón, colegiales. Eso fue tu satisfacción. Me encantó. Ok. También me gustó muchísimo obras pequeñísimas que hicimos de espacios verdes, yo le digo retrancos, esos espacios chiquititos que quedan en algún lugar. Claro. Y que nos ocupamos un montón, porque los barrios son distintos, ¿sí? Y a medida que vos es como si vos vieses una curva de Gauss, ¿no es cierto? Vos estás en el medio con esas plazas enormes, gigantes, Barranca Belgrano, histórica, Manuel Belgrano, histórica. Sí, tal cual. ¿Sí? Y a medida que vas como alejándote hacia los costados de los barrios, como que no te diste cuenta y te faltaba un poquito de corazón y de amor en el resto. Y bueno, se ha trabajado muchísimo sobre complementar desde la gestión nuestra, la gestión de la Junta Comunal, la cual también acompaña en estos proyectos, a completar todo lo que son los espacios faltantes, ya sea por ley o porque teníamos que darle una vuelta de rosca nosotros en lo que era el mantenimiento, en colegiales y en Núñez, ¿sí? Entonces, está muy bueno tener un parque del Playón que no existía, que no estaba, pero está muy bueno también tener la placita bien hecha de Concepción Arenal y Conesa. No, es una cosa, sí, la conozco, es una belleza. Es una o belleza. tener esos pequeños espacios en donde, Marichal, que la usaban para llevar perros, y que era como un espacio y no era un canil, era una plaza. Sí, bueno, así para chiquitita. eso están los caniles que también se llevan a cabo y se llevan adelante. Pero bueno, nada, esas cosas a mí me llenan como de... ¿Sabés qué otra obra también? Con Boulevard Comodoro Rivadavia, que es la continuación de Avenida García del Río, desde Cabildo, que nosotros lo terminamos, hasta Las Vías, ¿sí? Era un boulevard como muy de uso vecinal y muy impersonal. O sea, árboles, bicisendas arriba del bulevar que nadie usaba, bicisendas hechas de asfalto, raíces, y lo ordenamos. Se con ordenó. Una obra tontita, pero bueno. No, se ordenó y es un paso
Cada domingo de fútbol, y por favor los que están del otro lado no opinen, cada domingo de fútbol que mucha gente tiene que cruzar para el lado de Libertador, un estadio maravilloso que hay por las cercanías de Núñez, y no estoy hablando de Defensores de Belgrano justamente, es tránsito obligado para los que tenemos que cruzar de Cabildo para aquel lado. Y ha cambiado muchísimo y te da placer bajarte del subte, caminar, llegar en tiempo y forma a tu ubicación y después poder hacerte un poco de mala sangre como debe ser, también, ¿no? bueno, y de esta gestión también, o sea, de esta gestión, de mi segundo tramo de gestión, por eso estoy reelegida, también resalto y destaco una obra que nos costó muchísimo convencer a los vecinos, claro, ¿sí? Que era la de Plaza El Salvador, ya que hablaste del Monumental, sí, del más monumental, los que somos de River. Muy ¿sí? bien, muy bien. Hay una plaza que está ahí en Avenida Figueroa Alcorta y Monroe, ¿sí? Que todos le dicen la Plaza de Monroe, pero se llama El Salvador la plaza, ¿sí? Bueno, esa plaza era como un páramo, nada más, así, no había nada, había estas cuestiones de que hacía muchos años se juntaban las hinchadas, tal ahí, cual. qué sé yo, entonces había quedado como un recuerdo de que esa zona, imagínate que es una zona en donde hay un club, donde hay una capilla y donde está nada más ni nada menos que la Universidad de Itela. Tal cual. Entonces, nada, era como un espacio. Y nadie quería pasar por ahí. Nadie quería pasar por ahí, nadie quería hacer nada tampoco ahí, ni los vecinos tampoco entendían qué era lo que había que hacer. Y para mí un espacio público tiene que tener la categoría que ese espacio público se merece por las circunstancias, por los vecinos, por el tipo de comuna y por lo que uno espera hoy en día del espacio público, que no era lo mismo que esperaba hace 15 o 20 años atrás. ¿sí? Tal cual. Entonces ahí hicimos una obra de intervención con caminos, con bancos, con plantas, con un espacio. Cambió un montón. Cambió un montón. Y eso también me dio mucho trabajo, pero mucha frustración, pero después me dio mucha satisfacción. Y ahora Mile, vamos a ir vamos a meter un break, porque quiero que pienses si me va a contar esa tercera parte que tiene que ver. Quédate. Mile, llévame. Seguís escuchando En Voz Alta, historias en primera persona, donde las historias cobran vida a través de las voces de sus protagonistas. Seguís escuchando En Voz Alta. Y es maravilloso escucharnos. Qué placer poder escucharnos. Y lo voy a decir siempre. Escuchar es una tarea maravillosa que si logramos todos coincidir en escucharnos y más, vamos a poder hacer un montón de cosas. Y la dejé picando. Había algo que me tenías que contar. Sí, es casi, ya se sabe, ¿no? Pero así como empezamos a hablar de esta seguridad vial, de elevación del tren y de
sacar estos pasos a nivel que eran tan peligrosos, bueno, yo te dije que teníamos una estación que era la que iba para Colegiales, donde teníamos este parque que resolvimos de una forma, la otra era la elevación, y la tercera es que ahora está en construcción el nodo La Pampa o el anillo La Pampa. Contame que va un poco a pasar más. por abajo, va a ser un paso bajo nivel de las vías de ese ferrocarril para llegar a alcanzar Aeroparque y la costa en un tiempo mucho más breve. Sin Es decir, barreras. del famoso Pampa y la Vía, Claro, decís vos. del segundo Pampa y la Vía, porque Ok. hay tres Pampa y la Vía. Hay tres Pampa y la Hay tres Vía, Pampa y claro. la Vía. O sea, del segundo Pampa y la Vía. Sí, del Pampa y la Vía de Lugones, por así decirlo. ¿Sí? Ahí se hacía referencia. Ahí eso, cuando yo era chica, como vos dijiste, que yo era vecina, qué sé yo, existía una barrera. Que después, claro, con la cantidad de tránsito, el flujo de tránsito que tienen estas comunas era, bueno, no daba, se cerró, por el Aeroparque también. Bueno, y ahora hay una obra muy grande, que es una de las grandes obras de la ciudad, que es esto que se llama Anillo La Pampa, que va a tener toda una estructura, como un anillo, por sobre la superficie, que es lo que nosotros vamos a ver, pero la mayor de todas las cuestiones va a estar que nosotros vamos a poder pasar por abajo y conectar nuevamente las dos partes de Belgrano que quedaban inconexas. Es decir, con esa conexión vamos a transitar de forma más rápida y directa, por ejemplo, para el lado de lo que es el club de pesca. Claro, para el club de pesca, que es de la Comuna 14, pero también para el club de pesca, para necesitas Aeroparque, pasar para por la los 13. parques, o Tal para cual. Distrito Joven, que es todo lo que es costanera, lo que antes Exacto. eran los carritos de la costanera. Exactamente. ¿Sí? O Ciudad Universitaria. Se siguen haciendo cosas como la ciudad se va... Hay que reconstruirse, ¿no? A nivel ciudad, porque durante mucho tiempo insistíamos que la ciudad tenía que estar mirando para un lado y se está reconstruyendo. Eso también debe dar satisfacción cuando ves que las cosas suceden. Sí, cuando hay una ciudad, las ciudades se planifican, Ujú. ¿sí? Entonces, yo creo fehacientemente que la sucesión de procesos democráticos arriba de una Claro. ciudad, la democratización, las leyes, el apego a ley, el que el código exista, el que se discuta, me guste más, me guste menos, esté con altura o esté con que no quiero tener altura, ¿sí? Eso es una ley y los procesos que lo conforman se mantienen vivos. Entonces eso hace que la morfología de la ciudad sea como un organismo vivo, en el cual vos la podés ir como llevando para un lado o para el otro, y esto de decir, bueno, era una ciudad de espalda a su río, que Sí, es lo que le dio vida, ¿entendés? Lo que tenían eran las actividades Tal primarias que te frenaban la vista o el avance sobre el río. Bueno, arrancando, a mí me apasiona toda la ciudad, conduzco por ahora este pequeño territorio que es la Comuna 13, ¿sí? Pero bueno, soy una gran Enamorada de la ciudad. Enamoradísima, entonces también, mirá lo que fue la obra de Paseo del Bajo. ¿Quién se imaginaba? ¿Quién se acuerda lo que había que antes vos no podías ver, no podías pasar olvídate. desde Casa de Gobierno hasta Puerto Madero Olvídate. porque había una reja? Y si miramos un poco más atrás, ¿quién se acuerda de lo que era Puerto Madero? Yo me acuerdo porque trabajé desde el momento cero en ese desarrollo. Pero sí, uno no se acuerda porque la ciudad muta. O sea, te pongo otra. ¿Quién se acuerda lo que pasaba alrededor de lo que es hoy el Correo Central? Tal o cual. Palacio Correo, Palacio Tal cual. Libertad, Sí, ya me perdí en los nombres. Sí, no importa, pero todos nos ubicamos que ahí. Era un nudo de colectivos y paradas de colectivos y esos techitos como de chapa. ¿Quién se acuerda de eso? Y nos vamos ayornando porque cuando decimos, y yo lo mantengo y me golpeo el pecho, que es una de las ciudades más lindas del mundo, poquitito he conocido, pero puedo decir que es una de las ciudades más lindas del mundo. Ahí me sale el patriota, me sale, no sé, el que va siempre a mostrar la bandera argentina. No importa, yo soy orgulloso de mi ciudad, nacido bien de barrio, y el hecho de a veces ponernos las botas y salir a caminar con las botas puestas, te dan más ganas de seguir haciendo cosas, y me imagino que a vos te pasa lo mismo. Y en esto de hacer y de conocer gente, me llegó un mensaje y me dice, decile a Flor que hable acerca del buzón rojo. Ajá, viste, hablamos de todas las escalas, porque pasamos por grandes obras, por obras de espacio, Por y ahora todo, vamos a pero llegar todo al tiene- buzón. ¿Qué es el buzón rojo? Por favor, contame Te voy eso. a contar, vamos de lo institucional a lo emotivo, ¿sí? Vamos Bueno, a llevar ahí. resulta ser que
desde la Dirección de Talleres y Competencias Comunales, que es una dirección que está dentro de la Secretaría de Gobierno y Atención Ciudadana, ¿sí? Que dirige nuestro secretario, que es Ezequiel Sabor. Están estos talleres que eran lo que se llama, lo que quedó de los vestigios de los viejos talleres municipales, ¿sí? Y bueno, la ex-dire. La ex-dire, exactamente. Y bueno, este año la DIRE empezó a tener un proyecto, esto de decir, bueno, vamos a poner en valor algo que es muy porteño o muy significativo en nuestra ciudad, que son los buzones que están que quedan en algunas esquinas, y son objetos que cuando lo tenés en la diaria se te convierte en parte del paisaje y no te acordás, ¿sí? O no lo ves o no lo registras. Y la verdad que, así como somos todos, esos objetos que son parte del patrimonio, la gente los usa de papelero, los grafita, le pega papelitos. Entonces ellos tuvieron una muy buena idea, que era ponerlos en valor, es decir, retirarlos del lugar, pintarlos y volverlos a traer. Y en eso llaman a la presidenta de comuna, me llama Sebastián Figueroa, un amigo, y él trabaja ahí, y me dice, bueno, Flor, ¿tienen georreferenciado alguno que ustedes quieran que vean que estaban? Ay, mira, le digo, el que está, la verdad que está bastante como caiducho, que yo reconozca, ellos habían arrancado en uno por colegiales, en donde los vecinos lo habían pedido. Dije, Cabildo y Congreso. Cabildo y Congreso. Típica. Claro. La farola y el buzón. Tal cual. La farola y el buzón. Es como un tótem ya, ese buzón de ahí. Claro. Y le digo, que está bastante feo, le digo, y no sé lo que pasó. Le dije, pasé el otro día con una vez que habían... Y unas nenes de un colegio, que no sé cuál es, le pegaron un cartel. Donde le pusieron así, con letra de niño muy, muy incipiente, decía, esto es un buzón, no es un papelero, esto es un buzón, decía. Entonces le dije, lo podríamos arrancar por ese. Bueno, los chicos lo retiraron, o sea, vinieron los de la DIRE, lo retiraron. Y en eso, cuando yo voy a hacer el retiro y retiro el cartelito, hacemos un Instagram y decimos, bueno, a ver, ¿qué colegio de zona es el que nos dejó este cartelito? A su vez también se habían comunicado con otra de las comuneras y le habían dicho que estaban preocupados por ese buzón. Y bueno, la escuela y los chicos se relacionaron con nosotros, aparte de la preocupación, porque habían visto que se habían llevado el buzón, ellos le pusieron el cartel y se llevaron el buzón. Y no solo que no tenemos buzón, que se llevaron el cartel. Bueno, y la verdad es que lo recibieron tan bien, los chicos se pusieron tan contentos, nos invitaron a la escuela, ¿sí? El buzón volvió engalanado, volvió más rojo que nunca, ¿sí? Y nosotros lo que hicimos fue plastificar ese cartelito que nos trajeron los chicos y se lo llevamos nuevamente a la escuela. Un cartel plastificado que reza, que dice, no soy un tacho, soy un buzón antiguo, cuídame, Sala Verde. Emocionante porque, y obviamente hay un dibujo hecho por los chicos de un buzón. Yo, Mile, a ver, te voy a mostrar, a ver si se ve. Bueno, después lo vamos a poner mejor, pero la idea es que y de esto es lo que estamos hablando, ¿sí? Esto es lo que estamos contando con Flor. Algo que te emociona. Absolutamente. Fuimos a la escuela y los visitamos y le volvimos a llevar el cartel y los chicos se comprometieron a encontrar otro buzón y a dejarle también el mismo cartel. Entonces, también conducta ciudadana se hace desde ahí, desde ahí abajo. Sí, desde ahí es gestionar, que somos pequeñitos, es gestionar así. Desde ahí, intentar que nuestros chicos, nuestros hijos, quieran lo que parece obsoleto, como ser un buzón para ellos, que no saben si no se lo enseñan lo que fue un buzón, que fue algo maravilloso de poder comunicarnos a distancia con nuestros seres queridos, para llevar buenas y malas noticias, porque de eso se trata. Y el explicarle a los chicos, y ellos nos explicaron a nosotros después todo, lo que eran chiquitos de Sala Verde, o sea, hermoso. De 5 años, 4 años. 4 o 5 o sea, años. nos explicaron a nosotros lo que era, cómo se comunicaban antes, que con las proclamas, después con el correo, cómo surgió el correo. Y ahí también esa actividad también los invitamos también le agradezco a Claudio, que es el director general de Talleres, Claudio Barancelli, a Sebastián, porque todos la verdad que tuvieron esa sensibilidad de decir, de llamarnos, de que la comuna intervenga, estos chiquitos de dejar su cartelito, y también esto, ¿no? Cómo se forma lo que es la participación ciudadana, no importa la edad que tengas, tal cual. No importa dónde estés, no importa, es eso, es alguien que te catalice, alguien que te muestre algo,
y que haya del otro lado un Estado que lo toma, que lo cataliza y que lo trabaja. Claro. Y con esa sensibilidad de que si bien la DIRE es una área de laburo, un área de operativa, ¿sí? Hubo un excelente vínculo con la comuna, quien tiene habilidades, por así decirlo, un poco más blandas y está acostumbrado al diálogo con el vecino, ¿sí? Pero cuando hay un dicho que dice que uno puede llegar, pero si se labura en equipo se llega más lejos. Mucho más lejos. Entonces yo creo que va por ahí, que esa es la idea de construir para seguir haciendo que las cosas sucedan, visibilizando ciertas cuestiones. También sé del compromiso de una ONG como Vecinos en Red, que está en constante laburo y colaboración con las comunas. Sé que hay muchos vecinos comprometidos para que la ciudad siga siendo la más linda del mundo, y aquel o aquella que no está comprometido también vive en la ciudad y a la larga se compromete porque le conviene. Sí, la verdad es que sí, una mención enorme para Celina, la doctora Celina Gutiérrez, que fue la precursora de esta red. Cuando yo recién empezaba en la comuna, y vamos, y sumate. Y la verdad que la red es un gran instrumento de lo que nosotros le llamamos de respuesta rápida. Claro. ¿Sí? Nosotros, toda la ciudad tiene un montón de mecanismos para que vos hagas un reclamo formal y existe una trazabilidad del reclamo. Tal cual, ¿sí? claro. Pero también sí. tenemos esto en donde escuchamos al vecino. Ahí también hay que ponerle pautas de mucho respeto, porque todo el tiempo le tenés que decir, bueno, nosotros somos funcionarios públicos o somos laburantes del gobierno de la ciudad, como nos quieras llamar, ¿sí? De todas las áreas, que confluimos en esta red voluntariamente, ¿sí? O sea, todos los que estamos ahí hacemos nuestro trabajo normal y habitual y aparte respondemos al vecino que viene con su reclamo. Y muchas veces viene con un reclamo, todos los reclamos son válidos, todos, algunos son de nuestra absoluta competencia y otros no, y que los tenemos que trabajar y que los derivamos y que, bueno, nada, Celi hace un laburo enorme, y así como está Celi con su red, que sí. Nosotros tenemos muchos vecinos en red y nosotros que estamos todos desde atrás, porque desde ahí te piden, desde algo que tiene que ver con el gobierno de la ciudad, como hasta que tiene que ver con AISA, que tiene que ver claro. con trenes, algo que tiene que ver con cosas que vos le decís, miren, vecinos, está todo bien, pero a nosotros también nos cuesta la articulación fuera de lo que es el gobierno de la ciudad. ¿Sí? O yo no quiero tener un contenedor en mi puerta, y ahí también se arma como una cuestión de opinión que tenés que decir, no, esperen, esto no es un foro de opinión. Acá es respuesta. Nosotros estamos rápida, laburando, claro, y podemos tal perder. Cual, tal cual. Y también ahí hay que tener mucha coherencia para decir, bueno, no, pará. Vos creés que acá falta seguridad, 911, ¿sí? Tal cual. O sea, está bien, nosotros te acompañamos, te damos los canales de denuncia, orientación, pero sí, te están por asaltar una esquina, 911, te quemando la casa, llama a los bomberos, o si te está cayendo, la guardia de emergencia. Por supuesto. ¿Sí? Pero bueno, la red de Celi es un soporte para las 15 comunas, y así como también existen otras redes, claro, también en las comunas que tienen temáticas como ONG, que las tienen ONG. Temáticas mucho más también propias, ¿sí? O sea, pero lo importante de todo esto, Flor, es que el compromiso, que muchas veces decimos nos tenemos que comprometer, porque opinólogos, lo decíamos al principio de la charla, opinólogos somos todos. El tema es cuando opinás y te comprometés, que va por ahí. Flor, ¿qué anhelás, qué soñás para tu comuna? Para mi comuna, bueno, sueño que primero las comunas siempre tengan el lugar que se merecen, ¿sí? Como este eslabón único por ahora y indiscutible entre lo que es la cercanía del vecino con su metro cuadrado, con su problemática de metro cuadrado, y el gobierno central, ¿sí? Sí o sí. Sí, sueño con que los proyectos que se están desarrollando se terminen, ¿sí? Tengan un lindo fin, y que existan siempre vecinos que nos hagan o que nos pongan la vara todos los días un poquitito más alta. ¿Sí? Te entiendo por dónde va, me gusta. Vamos a ahora a cerrar conociendo más a Flor, porque la gestión la fuimos contando en una conversación donde todo aquel que nos está escuchando pueda entender de qué se trata. Lo que queda claro por lo que me van escribiendo, que hay que estar 24/7, y no es joda cuando uno decía que era 24/7, hay que estar. Termina el día,
a la hora que termina tu día, que no sabemos, porque al ser 24/7 te suena el teléfono a las 3 de la mañana, que se está inundando porque se rompió un caño, tenés que estar. Cuando te mirás en el espejo, ¿qué ves? ¿Cómo te ves? Veo una laburante, Uh-huh. una profesional, ¿sí? Una profesional que intenta darle solución a todo lo que le pasa por arriba del escritorio. Alguien que todavía tiene que aprender, ¿sí? Que hay cuestiones que están al alcance de la solución y otras que no, para no frustrarse. Y una persona que lo deja como el equipo. Yo no soy nadie sin mi equipo, ¿sí? Bien. Y la verdad es que un equipo de muchísimas horas de trabajo, tanto como las mías o más, ¿sí? O más, que son los que quedan como ocultos detrás de una persona, yo en mí los veo a todos y a cada uno de ellos. A todos los que hacen grande la comuna, a todos los que laburan todos los días, ¿sí? Todos los días, de sol a sol. Grandes personas, grandes corazones que dejan a sus hijos, a su familia y le ponen todo, pero todo para que todo esto vaya para adelante, ¿sí? Y para el que viene a la comuna se vaya mínimamente con un encauce para una solución a lo que trae. Vos que estás del otro lado, conociste en primera persona a Florencia, la presi, como dicen todos, de la Comuna 13, quien lleva adelante una gestión, madre, hace política, 24/7, pero por sobre todas las cosas, una enamorada de nuestra ciudad y su comuna. Hasta el próximo miércoles. Chau. No es solo sonido, es la vida que late en cada palabra. Emoción que se expande más allá del aire. Cada relato es un espejo, cada voz un reflejo de lo que somos. Hasta en voz alta, donde las historias nunca mueren.